Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec y al Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. El día de hoy nos acompaña eh, el ingeniero Octavio Flores, representando a la compañía de BenQ, y también nos acompaña la arquitecta Alma Delia. Ella es secretaria de Capacitación y Especialidades, igual en el Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. Y el día de hoy vamos a ver el tema aplicaciones de proyectores profesionales para diferentes tipos de proyectos. Les agradezco mucho que se hayan conectado a este webinar. En su panel tienen una sección de preguntas en donde tienen un chat y por ahí nos pueden estar enviando sus dudas o preguntas y cuando Octavio termine su presentación, pues las podremos ir resolviendo. Les he dado la palabra a la arquitecta Alma para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Agradezco mucho a la empresa Novotec por este webinar, con este tema muy interesante. Agradezco también al ingeniero Octavio Flores, y voy a leer brevemente su semblanza. El ingeniero Octavio Flores tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de soluciones profesionales de proyección y display. Ha enfocado su carrera en BenQ en el área de entrenamiento y servicio al cliente y es parte del staff de ingenieros profesionales a experimentar de primera mano los nuevos productos y tecnologías de la marca BenQ, y hace parte del grupo de profesionales que dicta los estándares de atención en nuestro call center y chat en línea a nivel regional para BenQ América Latina. Agradezco bastante, sean todos bienvenidos, y en nombre de la presidenta Denise, les cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias. Ay, Muchas gracias. perdón. Gracias, ingeniero Octavio, te he dado la palabra. Muchas gracias, Emín. Disculpa la interrupción. Muchas gracias a todos, muchas gracias, arquitecta, a todos los panelistas, muchas gracias por el tiempo, a todos los asistentes, muchas gracias por el tiempo que nos están otorgando. Como mencionó la arquitecta, mi nombre es Octavio Flores, colaboro en BenQ ya desde hace casi 20 años y tengo, ahí dice, en la semblanza dice que 20 años de experiencia. La verdad es que ya tengo mis añitos en el medio y ya tengo más de 30, pero y algo se me ha pegado de todo esto. Bien, lo que les quiero comentar a continuación es algunos puntos que considero pueden ayudarles para seleccionar soluciones de proyección y qué tipos de proyectores son los que ustedes podrían considerar para diferentes aplicaciones, porque podemos tener aplicaciones residenciales, podemos tener aplicaciones de un hotel, de un auditorio, de un museo, en fin, diferentes aplicaciones que necesitamos resolver. Y hay muchos factores que debemos considerar y es de lo que vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver rápidamente, pero en cualquier momento, si les surge alguna duda, por favor déjenos saber y trataremos de responderle a la brevedad. Además, si quieren ahondar en algún tema, por favor acérquense a Novotec, acérquense a nosotros y con todo gusto vamos a apoyarles en todo lo que ustedes requieran. Bien, vamos a comenzar. Quiero mostrarles nada más rápidamente un video antes de iniciar con el tema. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. Y este es el video que les quiero compartir. Esta es una invitación para que puedan seguir al Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca en sus redes sociales. En Facebook los pueden encontrar como Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca AT. Muchas gracias. Muy bien, sí es la parte de las redes sociales como mencionó Yasmín. Entonces vamos a comenzar.
Aquí de un primer tema muy rápido que vamos a resolver es qué tipo de tecnología de iluminación vamos a seleccionar. Un proyector de lámpara, un proyector láser, porque siempre nos queda esa duda, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Bien, vemos rápidamente como la diferencia entre uno y otro, para que ustedes puedan darse una idea mucho más clara de cuál seleccionar. Un proyector de lámpara es una lámpara incandescente como los focos que nosotros utilizábamos anteriormente, que tenían un filamento y que se ponían a rojo vivo y eso ilumina. Es una luz cálida que tiene su vida, su tiempo de vida y tiene es la tecnología de iluminación más económica, pero también tiene ciertas limitantes, sobre todo en aplicaciones donde requerimos proyectores de alta luminosidad. Los proyectores de lámpara los recomendamos para cuando estamos requiriendo para una solución residencial, para una solución de una sala pequeña, una sala de juntas pequeña también. Todo lo que no requiera gran luminosidad y el ambiente sea con luz controlada, es decir, que pueda disminuir la luz si es que es muy excesiva y también que su uso no sea muy extenso. Es decir, que estemos considerando cuando mucho un uso de 6 horas continuas, dejarlo descansar y volverlo a utilizar. En esos casos es cuando utilizamos un proyector de lámpara, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un proyector láser? A diferencia del lámpara, el proyector láser es un proyector que puede durar 20,000 o 40,000 horas de uso, a diferencia de un proyector de lámpara que pueden ser 10 o 15,000 horas, que suenan a muchas horas, pero vamos a suponer que vamos a hacerlo comparativamente en años, con el uso por ejemplo, en un colegio. En una escuela promedio, en una escuela de educación básica o de educación media, el uso que le dan, si consideramos que lo van a usar 8 horas diarias durante 240 días calendario, estamos hablando que una lámpara de 15,000 horas puede durarnos 9 años aproximadamente. ¿Ok? Seguramente al término de esos 9 años el colegio pues, ya va a querer a lo mejor renovar o antes, mucho antes de eso, el colegio va a querer renovar su base instalada de proyectores y a lo mejor ya va a encontrar un proyector de mayor durabilidad, de tecnología más avanzada, y a lo mejor este proyector lo quiere utilizar para otro tipo de aplicaciones ya, aunque puede, al terminar la vida de la lámpara, pueden adquirir otra lámpara y que tenga otra vida, de otro tiempo de vida de hasta 15,000 horas. eh, eh, en la gran mayoría de los casos, cuando es un corporativo, cuando es un colegio, siempre van a querer renovar. Y esos proyectores que están renovando, los que están reemplazando, pues los sacan a la venta o los utilizan para otros propósitos. Es decir, lo pueden vender a los mismos profesores, al personal administrativo, o como les comentaba, utilizarlo para otras aplicaciones, pero no son proyectores para nada desechables, ni que duren solamente el uso de una lámpara. Pueden comprar lámpara y con su debido uso, sus debidos cuidados, puede tener una vida mucho, muy larga. Pero si nuestro requerimiento es de un proyector que requiere estar encendido más de las 6 horas que les comentaba de uno de lámpara, que necesita estar inclusive encendido 24 horas al día, 7 días a la semana, definitivamente la opción es un proyector láser. Además de eso, a diferencia de los proyectores de lámpara, los proyectores láser pueden estar instalados en cualquier posición. Estamos acostumbrados que normalmente un proyector lo podemos colocar en una mesa, colocar en el techo cuando están fijos, y así es como se instala un proyector, pero en muchas ocasiones también requerimos ponerlos apuntando hacia el piso, hacia el techo, de costado, en una posición diagonal, y un proyector de lámpara no es conveniente que funcione así porque se desgasta mucho más rápido. La vida operativa del proyector de lámpara en una posición que no sea horizontal le va a afectar su durabilidad y también la temperatura de operación.
Entonces eso va a causar que su desgaste sea prematuro. Entonces aquí es donde necesitamos un proyector, como yo les llamo a los proyectores láser, un proyector todoterreno, que puede utilizarlo todo el tiempo que quiera, durante mucho más tiempo sin que me esté preocupando la vida del medio de iluminación, eh, que no tenga que hacerle ningún tipo de mantenimiento a nuestros proyectores de BenQ. Una cosa importante es que no debemos de preocuparnos por el mantenimiento. Muchos otros proyectores de algunas otras marcas requieren que se le esté cambiando filtros, que se le esté haciendo mantenimiento al proyector, y sobre todo cuando son ambientes que tengan alta polución. Los filtros se pueden atascar, se pueden llenar de polvo, de basura, de humedad, y eso causa que el proyector empiece a calentarse y requiera reemplazo del filtro y mantenimiento. En el caso de los proyectores de BenQ eso no sucede, no requerimos mantenimiento ni cambios de filtro, entonces no me necesito preocupar por eso. Esa es una gran ventaja, sobre todo cuando pues nuestros márgenes o no es posible estar accediendo al sitio donde está el proyector, o estar interrumpiendo la operación del proyector para darle mantenimiento, para desmontarlo, para cambiarle el filtro. Es muy importante considerar este tipo de proyectores que no requieren ningún tipo de mantenimiento. Entonces, como les comento, normalmente la opción para ambientes que son de alta luminosidad, que requieren largos periodos de uso, definitivamente la opción es un proyector de tecnología láser. Además, los colores, la luminosidad es mucho más alta, el proyector tiene más opciones de conectividad, entonces definitivamente la calidad de la imagen y las opciones de conectividad son mucho más amplias en un proyector láser. Sin que esto quiera decir que los proyectores de lámpara sean de baja calidad o sean menores. No, como les comentaba, también hay uso para ellos, los proyectores de home cinema, por ejemplo, para un teatro en casa, para alguien que no requiere un proyector de teatro en casa, sino lo único que quiere es ver sus películas en gran formato, o ver sus programas de televisión o el fútbol o las olimpiadas que ya se acercan. Pues un proyector de lámpara podría ser una buena opción, un proyector más económico que les dé una buena calidad de imagen, sin llegar a ser de un proyector de home cinema, pero ahí es donde utilizaríamos los de lámpara. En el caso de la durabilidad, pues como les comentaba, en un proyector de lámpara puede tener una vida de 10, 15 mil horas, pero un proyector de láser mínimo puede tener una vida de 20 mil horas con un desgaste mucho menor, con un uso mayor, hasta 40 mil horas de vida de esos medios de iluminación láser. Entonces, la durabilidad del medio de iluminación es mucho más alta en los proyectores láser. Eh, Como les comentaba, la calidad del color, la calidad de las imágenes, el contraste, que el contraste es cuando vemos los blancos realmente blancos y no los vemos como amarillentos o grisáceos, o los negros en muchos proyectores deja mucho que desear y se ven como grises pardos, no se ven un color negro. El contraste en estos proyectores láser se ve mucho más alto, y obviamente eso afecta toda la calidad de los colores, y créanme, la calidad de las imágenes para videos, para datos, hojas de Excel, presentaciones de web PowerPoint, todo lo que implique una excelente calidad de imagen para datos y video e imágenes, definitivamente un proyector láser es la opción. Entonces, como les comentaba, no requieren filtros, no requieren mantenimiento, tenemos una alta conectividad, y también los proyectores se pueden colocar en cualquier posición, todos los proyectores láser. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas veces donde podemos tener requerimiento de algún museo, de de alguna exposición, algún auditorio donde el proyector no necesariamente tenga que estar horizontal. El proyector láser puede estar en cualquier posición sin sufrir ningún deterioro ni ningún desgaste. Además tienen, como les comentaba, una alta conectividad. Varios de nuestros proyectores, una característica que normalmente debemos considerar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que debemos considerar la distancia y el tamaño de imagen a la que vamos a colocar el proyector. Y tenemos una serie de proyectores, los de gran luminosidad, que el proyector viene sin lente. ¿Y por qué razón viene sin lente? Bien, viene sin lente porque el mismo proyector
lo podemos poner a diferentes distancias. Ok, perdón, me atrasé. El proyector se compra sin lentes y dependiendo del requerimiento que tenga el cliente, pues se obtiene, se va a seleccionar un lente para que nosotros podamos poner el proyector a 70 metros de la pantalla o a 4 metros de distancia para obtener una pantalla de 8 o 14 metros de tamaño. Entonces, por esa razón se venden sin lentes, para que dependiendo del requerimiento, se seleccione el lente adecuado. Entonces, ahí es donde les pedimos que se acerquen, en el caso de requerir un proyector de este tipo, se acerquen a Novotec, se acerquen a nosotros para que podamos orientarles en qué proyector es el ideal para el requerimiento que tengan en ese momento. Además, como les decía, los proyectores tienen una alta conectividad, pueden ser administrados vía red, es decir, si son varios proyectores, podemos tenerlo desde una computadora y con todos esos proyectores conectados en red, toda la administración. Es decir, poder ver cuántas horas de vida tiene la lámpara, cambiar la configuración, en fin, podemos administrar todo el proyector de manera remota. Además, tenemos mucha conectividad, puertos VGA, que son los tradicionales, puertos HDMI, puertos DisplayPort, DVI, BNC, etcétera, etcétera. Y en el caso de estos proyectores que son de lente intercambiable, estos lentes son mecanizados, es decir, tienen motores para que desde el control remoto podamos controlar el zoom, la posición de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces son muy versátiles, como lo indica el slide, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, este tipo de proyectores, en algunos casos puede ser que un museo nos diga que quiere un blending, es decir, una pantalla muy grande para que necesite ser formada por más de un proyector, pueden ser 2 o más proyectores. Y entonces ahí es donde podemos también orientarlos cómo hacer ese tipo de soluciones. Eso se utiliza en centros de exposiciones, en museos, en fin, cada vez más se está utilizando. Y no necesariamente tiene que ser una pantalla gigante. Puede ser que, como vamos a ver más adelante, requieran una pantalla muy ancha. Y también tenemos ese tipo de soluciones con nuestros proyectores, ¿de acuerdo? Además, también si algún cliente requiere de alguna solución como mapping, es decir, que con 2 o más proyectores podamos animar una figura, una escultura o un edificio. También eso es la diferencia entre mapping y blending. ¿Ok? Seguramente hemos visto algún video o algún programa donde se está animando un edificio que parece que tiene movimiento. Ese es el mapping. ¿Ok? Y no nada más necesita ser un edificio, como les comentaba, puede ser una escultura, una figura, todo eso se puede hacer y les podemos orientar cómo por medio de Novotec y nuestra asesoría, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una amplia experiencia en todo ese tipo de soluciones, no solamente la proyección tradicional, ¿de acuerdo? Muy bien, algo que quiero hacerles énfasis y no siempre tomamos en consideración esto, es la resolución. A veces el cliente solamente se fija en que quiere el proyector más económico y ya, pero el cliente a veces tiene el requerimiento de que lo quiere para una sala de juntas del director o del presidente de la compañía, o lo quiere para una sala de proyección, y resulta que al ser el proyector más económico, no necesariamente es el de baja calidad, no, pero sí es el proyector de características más limitadas. Obviamente, para disminuir los costos, pues se le van quitando características, una resolución menor, un brillo menor, el zoom, el brillo, etcétera, etcétera, y eso nos los va haciendo un poco más limitados. Les repito, no necesariamente tiene que afectar la calidad del producto, sino las capacidades del producto al ser más económico. Entonces, algo que debemos de considerar son estos 2 puntos, la resolución y el formato. La resolución es, para quien no esté muy familiarizado, todas las imágenes de los proyectores están formadas por puntos. Y entre más puntos tenga el proyector para formar la imagen, pues esta va a ser más clara, más nítida. Entre menos puntos tenga el proyector para formar las imágenes, esta no va a ser tan definida, tan clara. ¿De acuerdo?
Aquí lo podemos ver en este ejemplo con una letra formada con más puntos que tengamos, la imagen es más clara, más nítida, más definida. Pero no nada más es eso. Entre mayor resolución tengamos en el proyector, vamos a conseguir ver mayor cantidad de imagen. Y obviamente eso nos va a permitir que las imágenes sean mucho más claras, mucho más nítidas y poder ver mayor cantidad de imagen en la proyección y no que se quede limitado a un cuadrito y dejemos mucho que desear en la proyección o con el cliente. Tenemos que explicarle al cliente que no necesariamente va a tener con un proyector económico la solución ideal a su requerimiento. Entonces, este es un punto muy importante, la resolución. Imagínense, todos supongo que hemos utilizado Excel seguramente, y pues cuando tenemos baja resolución podemos ver un número limitado de columnas y de renglones. A mayor resolución vamos a poder ver más columnas, más renglones, los números, las letras mejor definidos, mejor dibujados, aunque estos sean muy pequeños, y eso nos va a ayudar mucho a que nuestra imagen sea clara, que sea nítida y nuestro cliente obviamente va a quedar mucho más complacido. ¿De acuerdo? Entonces es algo que debemos considerar. Y toca eso en cuanto a datos, pero si lo vamos a trasladar a video, imagínense ver que un cliente que nos requiera para su sala de proyección, que quiera proyectar documentales en Full HD, en 4K, que ahora está muy de moda el 4K, o un cliente que sea muy importante que para su casa haya destinado un espacio que sea su home theater y haya comprado una pantalla de proyección, su sonido profesional y lleguemos con un proyector de baja calidad, de baja resolución, perdón, no de calidad, de baja resolución, pues va a dejar mucho que desear. Entonces aquí debemos considerar exactamente lo que quiere el proyector y para Home Cinema definitivamente las opciones son proyectores Full HD o 4K. Y para los que no estén muy familiarizados, 4K quiere decir 4 veces Full HD. ¿Ok? Es cuatro veces la resolución que podemos ver en alta definición. Entonces, de ahí que debemos considerar pantallas y proyectores de muy alta resolución, eh, que no necesariamente tienen que ser proyectores muy, muy costosos. Depende del tamaño y de las capacidades, o no la capacidad, que el cliente lo que desee invertir, el tipo de proyector que le podemos ofrecer. Pero tenemos proyectores 4K de muy buen precio, un precio muy accesible para que el cliente pueda disfrutar sus películas, sus programas, sus juegos de video en la resolución mayor que pueden alcanzar sus Blu-rays o sus consolas de juego. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y ahora, algo también muy importante es el formato de la imagen. Seguramente han ido a algún curso, algún entrenamiento, y han visto que en alguna oficina donde tienen una pantalla de proyección de esas de lona cuadrada y resulta que el proyector que tienen la imagen es white, o sea, es amplia. Y entonces cuando ponen a proyectar la imagen se sale por los costados cuando la pantalla es cuadrada y el proyector es pantalla amplia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reducir el tamaño de imagen para que queden en esta pantallita cuadrada y eso pues ya no es nada agradable. Lo mismo pasa cuando nuestra pantalla es amplia y resulta que nuestro proyector, la imagen es cuadrada. Entonces vamos a tener espacios a los costados sin imagen y la imagen puede salirse arriba y abajo por ser nuestro proyector de imagen cuadrada y nuestra pantalla eh, white o amplia. Esto sucede mucho cuando en las escuelas están utilizando proyectores económicos o de baja resolución y están proyectando en un pintarrón y ya ven que los pintarrones o las pizarras de tinta fugaz son muy anchas. Entonces la imagen se queda en un espacio muy pequeño, cuadrado. Entonces consideremos que el proyector y el área de proyección o la pantalla debe ser en el mismo formato, cuadrado o amplio, ¿de acuerdo? Es muy importante ese tipo de consideración para que el cliente quede satisfecho. Ahora, también en muchos casos el requerimiento de un tamaño de imagen es que necesitamos un tamaño de imagen grande, pero resulta que el espacio que tenemos para colocar el proyector entre el proyector y la pantalla, pues es muy corto
Y entonces un proyector tradicional no nos es suficiente porque aunque recorramos, por ejemplo, vamos a suponer que el cliente quiere una imagen de 100 pulgadas y el cliente solamente tiene un espacio pequeño. Bueno, si el cliente requiere un tamaño de 100 pulgadas y utilizamos un proyector normal, vamos a necesitar una distancia de aproximadamente 4 metros entre el proyector y el área de proyección para generar esas 100 pulgadas. ¿De acuerdo? Eh, el problema es que a veces no tenemos esos 4 metros, sobre todo imaginen una sala de una casa pequeña, eh, pues no vamos a tener los 4 metros y en esos 4 metros no requiere haber absolutamente nada que bloquee la imagen. En una escuela puede estar el profesor o en una sala de capacitación puede estar el capacitador, el expositor, y entonces va a estar bloqueando la imagen y eso interrumpir la proyección y que no sea totalmente legible. Entonces eso es muy molesto. Además, si eso es un colegio o es una sala de capacitación o un salón de un hotel donde necesiten estar moviendo el proyector, se lo llevan, lo traen eh, y no está instalado en el techo, entonces hay que ponerlo en una mesa y a 4 metros seguramente va a estar entre los alumnos o entre los participantes a ese entrenamiento, a esa plática. Y eso puede ser peligroso, sobre todo si son niños pequeños o jóvenes, que esos, ya ven que esos luego quieren sabotear al profesor, van a estar moviéndole al proyector, lo van a estar posiblemente sin querer, puedan tirar el proyector, o si es un niño pequeño, tratar de meter los dedos por los orificios del proyector y sufrir una quemadura, o que los ventiladores lastimen el dedo del niño, o una quemadura por las altas temperaturas que puede alcanzar el proyector. Entonces, no es conveniente para espacios pequeños el uso de proyectores se llama de tiro estándar o de tiro normal. Eh, Como les decía, pueden sufrir lesiones los estentes o pueden sufrir sabotaje el profesor con el proyector de que se lo estén moviendo, se lo estén apagando o cambiando la configuración, o la luz del proyector que todo el tiempo le esté dando al profesor o expositor en la cara y eso deteriorar su vista y también sufrir mucha incomodidad el expositor o profesor. Entonces, en ese tipo de requerimientos de espacios limitados y con requerimientos de generación de imagen mayor, recomendamos proyectores de tiro corto o ultracorto. El proyector de tiro corto es un proyector que requiere menos distancia para generar el mismo tamaño de imagen. Por ejemplo, les decía que para generar 100 pulgadas, un proyector tradicional requiere 4 metros. Un proyector de tiro corto requiere aproximadamente entre 1,20 y 1,50 de distancia para generar las mismas 100 pulgadas que el proyector estándar. Y uno de tiro ultracorto requiere entre 25 y 17 centímetros del área de proyección para generar las mismas 100 pulgadas. Entonces ahí estamos eliminando el requerimiento total de la distancia y evitar que haya sabotaje, que los alumnos, si son pequeños, sufran lesiones o que se estén causando sombras o bloqueos de imagen al profesor o a la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, les repito, donde el espacio sea pequeño y tengamos requerimiento de tamaños de imagen mayores, es donde sugerimos utilizar proyectores de tiro corto o ultracorto, ¿de acuerdo? Es muy importante que consideremos eso, entonces también tenemos este tipo de soluciones. Y les repito, es para espacios pequeños. Para salones grandes, para auditorios, no es conveniente elegir un proyector de tiro corto o ultracorto, porque su tamaño de imagen es limitado hasta 120 pulgadas. No se recomienda mayor tamaño de imagen. Para mayores tamaños de imagen se recomiendan proyectores de tiro regular. ¿De acuerdo? Entonces es importante que consideren esas características. Rápidamente, estos son algunos de los proyectores que tenemos disponibles. Vean, tenemos proyectores de láser, tenemos proyectores de lámpara,
tenemos proyectores de, estos dos, por ejemplo, son proyectores de tiro corto. Ven, el tamaño del lente es mayor que un proyector normal. Y estos son los proyectores de tiro ultracorto, que son los que, como les comentaba, requieren entre 25 a 17 centímetros de distancia del área de proyección. Entonces, y una característica adicional de estos proyectores es que se pueden hacer interactivos. Es decir, que si es un colegio, si es una sala de capacitación y requieren que la gente esté trabajando sobre la imagen que se está generando, estos proyectores lo pueden hacer a través de kits interactivos. ¿De acuerdo? Entonces es otra de las grandes ventajas de nuestros proyectores. Muy bien, vamos a ver los proyectores profesionales. Ahora, existen requerimientos de diferentes salas de juntas. Tenemos salas de junta pequeñas, muy iluminadas, improvisadas, donde tengamos pantallas de proyección, áreas de proyección especiales, salones de hoteles, donde puede haber grandes ventanales y estén iluminados muy alto. Y recuerden, en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando son salones de clases, salas de capacitación, no es para nada recomendable que apagar la luz totalmente, porque no se pueden hacer anotaciones, corremos el peligro de que los alumnos se distraigan o hasta se duerman. Entonces, para tener un control total y un aprovechamiento de las pláticas, de las clases, no se recomienda apagar las luces. Entonces, requerimos proyectores que sean de una luminosidad mayor y que vayan de acuerdo a la luminosidad ambiental, sea artificial o sea natural, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esas consideraciones. También los podemos utilizar para pequeñas salas de proyección o salas de cine. Estamos acostumbrados que las salas de cine fueran gigantes. Ahora son salas de cine de 300, inclusive hay de 200 personas, 300 personas. Ya no son las salas tradicionales que eran 2,000, 3,000 personas. Entonces, pero de todos modos consideramos proyectores especiales para proyección. Aquí si existen en el estado alguien que quiera reemplazar en sus cines los proyectores, tenemos casos donde en salas de cine de 300 personas hemos puesto proyectores 4K eh, para generar imágenes hasta de 500 pulgadas y la calidad de la imagen es impresionante. No tuvieron que invertir en proyectores especiales para salas de cine de unos costos estratosféricos, sino con proyectores de gama alta de los que podemos proporcionar, pueden utilizarlos perfectamente para salas de cine. Entonces, no requieren una instalación especial, ni un área especial como los proyectores de cine, ni grandes espacios, y se pueden aprovechar perfectamente para salas de cine pequeñas, ¿de acuerdo? Tenemos varios casos de éxito de este tipo de soluciones. También otro tipo de clientes que están creciendo y bueno, poco a poco, y esperemos que no nos pongan restricciones nuevamente, que todo vaya disminuyendo, me refiero a la pandemia, pero los clientes de las iglesias están recurriendo cada vez más a imágenes, generación de imágenes multimedia, con cámaras, con imágenes, por ejemplo, en algunos casos tienen animación musical, están teniendo la imagen del pastor o del sacerdote aquí en gran formato porque las salas de culto son muy grandes o versículos de la Biblia o de diferentes tipos de documentos y entonces ahí es donde las iglesias y obviamente también las iglesias no van a poder apagar la luz, recurren a proyectores de gran formato, a grandes tamaños de imágenes. Entonces, también tenemos solución para este tipo de requerimientos, ¿de acuerdo? Salas de junta, como les comentaba, desde muy pequeñas, de estas de donde es una mesa redonda donde caben 4 personas, podemos colocar un proyector hasta salas como esta tipo estadio, donde requerimos gran luminosidad, grandes tamaños de imagen. También podemos ofrecer que todo se pueda controlar desde una tablet. Aquí en Novotec nos puede ayudar
perfectamente para eso, para toda la solución, las pantallas de proyección especiales, todo eso lo podemos ofrecerlo y ayudarles en ofrecérselo a los diferentes tipos de clientes que se les puedan presentar a ustedes. También, como les comentaba hace un momento del blending, no necesariamente tiene que ser una proyección gigante de gran tamaño, puede ser una proyección muy amplia. Vean, en este caso es una imagen, calculo que debe ser de más de 6 metros, pero es un tamaño de imagen, de una altura, perdón, que se puede alcanzar perfectamente con la mano estirada, pero requerimos que esta imagen sea muy ancha. Y entonces, aquí, ¿cuál es la solución? No es un proyector que esté muy lejos para que nos genere una sola imagen. No, aquí podemos poner 3 proyectores para que nuestra imagen quede luminosa, no se note que son generadas en 3 partes. Y vean, puede ser en 3 partes, puede ser generada por 2 proyectores, puede ser generada por 4 o más proyectores. Entonces tenemos todo ese tipo de soluciones. Sobre todo esto se utiliza mucho en museos. Eh, es donde se utiliza mucho este tipo de soluciones de blending. ¿De acuerdo? O también en simuladores, si hay sobre todo ahorita con la parte de la pandemia, se ha incrementado el requerimiento para simuladores de golf, simuladores de béisbol, simuladores de carreras, simuladores de vuelo, de golf, como ya les había mencionado. Entonces, con esto pues, se pueden hacer simulaciones de todos estos tipos de deportes o de aviación, de hobbies, con 2, 3 o 4 proyectores según el tamaño de la imagen que se requiera y que ésta quede perfectamente generada con todos esos proyectores para que la gente que los esté utilizando se sienta inmersa en ese tipo de ambiente y queden impresionados. De verdad es muy, muy interesante. Vean aquí la parte interior de la cabina de pilotos de esta simulador de una avioneta Cessna, y vean como para ellos es como si estuvieran volando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también todo ese tipo de ayudas entre Novotec y BenQ les pueden ayudar con esos requerimientos. Y en todos esos que les he mencionado de estos monitores profesionales, todos los proyectores son láser. De ahí, por eso hacía el énfasis en el principio de la plática. Vean este ejemplo, es de un simulador de carreras de Fórmula 1. Este es un caso de éxito que se hizo en Quintana Roo. Está en Playa del Carmen. De hecho, es un simulador que se hizo en conjunto con Ferrari Racing Team. Y se hizo este simulador. Se hizo con 3 proyectores de láser de 5000 lúmenes y el usuario se siente inmerso aquí en una pista de carreras, en un auto de carreras. La pantalla se va moviendo y créanme, ha habido gente que va supuestamente manejando y cuando siente que perdió el control del auto, se suelta el volante y se tapa los ojos de lo real que siente el conducir, porque obviamente se mueve el auto hacia adelante, vibra, y con la imagen, en este caso está en Full HD, pero podemos generar imágenes hasta en 4K, pero es un caso de éxito que ustedes pueden, que está aquí en México. Entonces, es el primero que se instaló de varios que se van a instalar en diferentes partes del mundo, les repito, en conjunto con Ferrari Racing Team. Entonces, es un caso de éxito que se hizo con este tipo de proyectores de tiro corto, láser de 5000 lúmenes. Entonces, también tenemos la capacidad de ofrecer soluciones a este tipo de clientes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continuemos. También debido a la pandemia y post pandemia, también a mucha gente estamos renuentes a reunirnos en grandes multitudes en un cine, y la parte de los autocinemas ha sido una solución que mucha gente ha recurrido a ellos. Entonces tenemos proyectores de 10,000 lúmenes que, como les decía, son los de lentes intercambiables que podemos poner hasta 70 metros de la pantalla y ahí lo único que requerimos es cambiar el lente, poner el lente adecuado y generar nuestro propio eh, autocinema. O imaginen que tengan un cliente que quiere proyectar en la pared de un edificio. También se puede hacer.
Entonces, con este tipo de proyectores láser de gran luminosidad, ¿de acuerdo? También tenemos ese tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los proyectores que tenemos. Todos ellos son proyectores láser eh, de lente intercambiable, que son estos, de lente fijo, de tiro corto, de tiro... una cosa que les acabo de mencionar es que los proyectores de tiro corto no son recomendables para espacios muy grandes, hasta 120 pulgadas. Pero aquí me estoy contradiciendo, porque en el caso de los proyectores profesionales, perdón, aquí le puse interactivos, pero son los profesionales. En el caso de estos proyectores láser de tiro corto, los proyectores pueden generar una imagen de hasta 300 pulgadas. Estamos hablando de una imagen de más de 8 metros de tamaño en diagonal y son proyectores de tiro corto. Pero esta es la excepción de la regla que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es un proyector 4K y tenemos más variedad de proyectores. Entonces tenemos gran variedad de modelos para cubrir todas las necesidades. Ahora, rápidamente quiero mencionarles los puntos que debemos considerar para la instalación de los proyectores. Y vámonos lo más rápido posible, pero sí quiero hacer énfasis en ellos. Toda la superficie en la que nosotros debemos de proyectar para que sea nuestra imagen sea buena, sea de buena calidad y no pierda todo lo impactante que queremos que sea, la imagen debe ser, digo, la pantalla, la superficie de proyección debe ser sólida en la mayoría de los casos. A veces necesitamos recurrir a pantallas, disculpen, está cayéndose el cielo aquí por mi domicilio y acaba de caer un relámpago. Yasmín, ¿me puedes confirmar si se está viendo mi imagen y si está escuchando bien? Hola, Hola. sí, lo Ok. seguimos viendo, Sí, muchas escuchando. gracias. Es que como te comento, acaba de caer un rayo y fue un poquito fuerte. Muy bien, continuamos. Gracias, Yasmín. Entonces tenemos, como les comentaba, que el requerimiento ideal es que nuestra pantalla, área de proyección sea sólida, lisa y un color mate o semimate. Puede ser una pizarra, puede ser una pared, puede ser madera forrada con formaica, o sea, la melamina, eh, pero definitivamente tratemos de evitar las superficies con mucho brillo. ¿Qué va a pasar si eligen una superficie con mucho brillo? Va a haber un punto donde dé la luz de la lámpara o del láser, que ésta tenga un efecto que se llama charolazo y ahí no se ve la imagen, se ve nada más un reflejo de luz y eso va a ser muy molesto y hasta va a lastimar la vista y no va a ser todo lo agradable que queremos que sea. Entonces, esta es muy importante que sea esta sólida puede ser, la podemos omitir, pero sí que sea lisa, que sea de color claro, no necesariamente blanca, pero sí que sea claro y que sea mate o semimate, ¿de acuerdo? Esa es un primer consideración que debemos de tener en cuenta. También siempre preguntemos si se va a reemplazar un proyector existente, porque en muchas ocasiones el cliente nos pide, oye, necesito que me instales un proyector, pero el cliente se le olvida decirnos que ya tiene un proyector instalado y que lo quiere reemplazar. Y si obviamente si ya tiene un proyector instalado, tiene un área de proyección, ya tiene un soporte, ya tiene un cableado, y lo que va a querer él es utilizar esa instalación ya existente. Entonces debemos considerar un proyector que probablemente tenga mayor brillo, una mejor resolución, pero que esté utilizando sus recursos ya instalados. Es muy importante eso, que sea una de las primeras preguntas. De hecho, les pido que sea la primera pregunta que le hagan a su cliente o que consideren ustedes al querer instalar un proyector, por favor, ¿de acuerdo? Porque nos ha pasado mucho que el cliente nos reclama a nosotros cuando se lo vendió a alguna persona o se lo instaló a alguna persona, cuando nos dice, por ejemplo, oigan, es que mi imagen se está proyectando en el piso o en el techo y es muy grande, se sale de mi pantalla. Ya cuando vamos preguntándole más cosas al cliente, nos dimos cuenta que el cliente tenía antes un proyector de tiro regular y le instalaron un proyector de tiro corto. Entonces, al ponerlo a la distancia que estaba el de tiro regular, pues la imagen se incrementó de manera desproporcional al triple del tamaño de imagen que tenía originalmente y entonces obviamente el cliente que estaba molesto y pues todo porque la gente que se lo instaló o se lo vendió
no consideró ese tipo de detalles que no son detalles, es una información muy importante y algo que debemos considerar para que el cliente quede satisfecho, ¿ok? Entonces, ese es un punto muy importante. También el tamaño de la imagen que vamos a considerar. En muchos casos, el cliente puede requerir un tamaño de imagen muy grande. Los proyectores normalmente pueden generar un tamaño de imagen hasta 300 pulgadas, pero en muchos casos, sobre todo en los proyectores de lámpara, tienen un tamaño máximo de tamaño de imagen sin perder calidad y un tamaño de imagen máximo para que se pueda enfocar la imagen y sea una buena imagen, pero no sea, pero obviamente al ser una imagen muy grande, pues va a perder un poco de luminosidad, va a perder un poco de definición, pero debemos considerar eso, el tamaño de imagen que quieran generar los clientes. Y el tamaño de imagen, como dice aquí en el slide que estamos, en diapositiva que estoy mostrando, el tamaño de la imagen se mide en pulgadas en diagonal, ¿de acuerdo? Ese es el tamaño de imagen que debemos de considerar, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro es el tamaño del área donde vamos a instalar los proyectores. Porque posiblemente puede ser un tamaño de imagen, de salón muy grande y el tamaño de la imagen que estamos proyectando es muy pequeña. Vean este ejemplo. Es muy ancho, es muy profundo el salón. Si pusiéramos una sola imagen, un solo proyector, la gente de este lado no estaría viendo la imagen de manera correcta y el tamaño de la imagen sería muy pequeña. Entonces, por esa razón se consideran 3 proyectores. Pueden ser 2 o a lo mejor puede ser uno, pero depende mucho del área donde vayan a colocar el proyector. ¿Ok? Es muy importante eso porque vean aquí, por ejemplo, es una sala de capacitación donde para mayor comodidad de la gente, sobre todo en este caso que les estoy mostrando, eh, como todos los participantes están a la misma altura, seguramente los únicos que ven completa la imagen son los de la primera fila. Los de la segunda fila, la cabeza del de adelante ya no los va a dejar ver bien y mucho menos el de la tercera y no se diga el de la cuarta y de la quinta fila. Entonces, por eso aquí tendríamos dos opciones. Bueno, aquí no tenemos más opción que poner otra pantalla y por eso se puso otro proyector, porque la altura del área del salón no nos permite generar un tamaño de imagen mayor o más alta para que la gente de atrás pueda ver la imagen. Entonces, por eso se utilizaron 2 proyectores. Entonces, eso me lleva a la otra consideración, que debemos de considerar la altura de la imagen, porque en muchas ocasiones el que está instalando el proyector únicamente se fija que él esté aquí y que la imagen se vea bien, pero no considera que la gente de atrás necesita ver la imagen. Entonces, imagínense, si esto está muy bajo, la gente no va a ver la parte inferior de la imagen. Entonces, es otro punto que deben considerar muy fuertemente. Otra, sobre todo en salones, en salas de juntas, salas de capacitación, si la luz ambiental es muy intensa, debemos de considerar una de dos cosas, o un proyector de mayor luminosidad que obviamente va a incrementar el tamaño del proyector, o ver la opción de que se pueda controlar la luz, es decir, a lo mejor poner blackout, poner unas persianas, y eso a veces nos puede costar menos que un proyector de mucha mayor luminosidad. Entonces, es muy importante que consideremos la luminosidad ambiental del área donde vayamos a colocar el proyector en el momento que más luz tenga. No vayan en la noche o muy temprano, porque si no es la hora donde tiene mayor luminosidad en el salón, seguramente van a seleccionar un proyector de una brillantez que no sea lo suficiente para que la imagen sea la correcta. Vean qué pasa en este ejemplo que les puse. La imagen se ve muy tenue, con los colores muy deslavados.
¿Y eso por qué sucede? Por la cantidad tan alta de luz ambiental. Aquí se cerraran un poco las cortinas, si apagaran solamente estas lámparas que están dando exactamente en la parte de pantalla de proyección, podríamos ver la imagen perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que consideremos eso, la luz ambiental, ¿de acuerdo? Que como vimos en la imagen, si no consideramos la luz ambiental, vamos a tener el efecto que la imagen se va a ver descolorida, ceniza, y eso no es algo que queremos, sobre todo para complacer a un cliente. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que consideremos eso. En muchos salones, seguramente cuando ustedes estén instalando proyectores o las pantallas, si hay lámparas, exactamente arriba o que estén dando la luz exactamente en el área de proyección, consideren que este tenga un switch, un apagador independiente, un breaker independiente del resto de la iluminación. Así solo tendrían que apagar estas lámparas y no el resto de las luces. Aquí el ejemplo de los que les comentaba, de la altura de la proyección. Los de atrás no van a ver la parte de abajo de la imagen porque la cabeza de los de adelante les va a tapar. Entonces es muy importante que consideren que tal vez sea mejor no hacer una pantalla tan grande, pero que sí quede más alta en este caso, ¿de acuerdo? Que tenemos la altura limitada, ¿de acuerdo? Muy bien, lo mismo sucede en las salas de junta. La imagen debe ser más alta donde esté la altura de la mesa de la sala de juntas, ¿de acuerdo? Y también otro punto muy importante, la altura de la gente que va a utilizar ese proyector, porque a lo mejor es una escuela y consideramos colocar el proyector y la imagen a la altura de nosotros, pero resulta que los que lo van a utilizar son niños y los niños son mucho más bajitos. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es incorrecto totalmente. No es una instalación adecuada. Esta es una instalación adecuada donde los usuarios generales de esa imagen lo alcancen perfectamente en la parte superior con la mano estirada. ¿De acuerdo? Y no tengan que ustedes que recurrir a gastos adicionales de tener que rehacer el cableado, de reinstalar el proyector, porque les quedó muy alta la imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Los soportes también, en el caso de los proyectores de tiro ultracorto, ya incluyen su soporte a pared debido a lo cerca que van a estar de la imagen. Pero los proyectores de tiro regular y los de tiro corto no traen soporte. ¿Y qué pasa? A veces los techos son muy altos y si ponemos un proyector estándar, que son los soportes, perdón, estándar, que son muy cortitos, que tienen apenas unos 30 o menos centímetros de altura, cuando los ponemos en un techo alto, queda muy alto el proyector. Entonces, el proyector, para que quede la imagen a la altura correcta, debemos declinarlo mucho. Y cuando hacemos eso, nuestra imagen queda como un embudo. Y entonces para corregirlo tenemos que corregirlo de manera electrónica a través del menú del proyector y eso va a afectar nuestra calidad de imagen y el tamaño de la imagen. Por favor, consideren que si el techo está muy alto, deben de considerar un proyector con un brazo extensible y para eso Novotec les puede ayudar mucho. Esta es otra consideración muy importante que ustedes deben de tener para la instalación de los proyectores. La altura del techo y la altura de la imagen, porque eso va a determinar el alto del soporte. ¿De acuerdo? Es muy importante que consideren eso. Y también consideren la ruta donde van a viajar los cables para una instalación. Que queden lejos de condensadores de aire acondicionado, de balastros o de luz fluorescente, de motores eléctricos, porque eso va a afectar mucho la calidad de nuestra imagen. Y si el cliente está invirtiendo gran cantidad en el proyector, en la pantalla de proyección, en el sonido, y que todo eso dé al traste por un cable mal instalado o calidad del cable mal instalado, la verdad es que no es permisible. Entonces tengan cuidado y también Novotec les puede ayudar muchísimo en ese tipo de soluciones. También cuando ustedes requieran conectividad inalámbrica, tengan mucho cuidado. Pregúntenle al cliente cuando les pida que todo sea inalámbrico, ok, sí se puede hacer, pero dime qué es lo que quieres proyectar de manera inalámbrica. Van a hacer presentaciones, van a hacer hojas de Excel, van a hacer Word, van a hacer PowerPoints, van a hacer imágenes estáticas que vas a ir cambiando, ok.
tenemos soluciones económicas. Pero si tú quieres video en tiempo real, en Full HD con sonido, entonces ahí las opciones ya se vuelven más limitadas y de mucha mayor tecnología y obviamente de mayor costo. Entonces, en ese caso, consideren acercarse a nosotros, consideren acercarse a Novotec, porque hay infinidad de soluciones y a lo mejor eligen una solución inalámbrica como esta que es a partir de un puerto USB, pero esa va a ser muy lenta y si lo que el cliente quiere es transmitir video, no les va a servir para nada y lo único que va a pasar es que el cliente se moleste con ustedes. Entonces, consideren eso. Antes de comprar e instalar una solución inalámbrica, pregúntenle al cliente para qué va a ser la solución inalámbrica, ¿de acuerdo? Es muy importante que consideren eso. Una herramienta que les voy a recomendar, que es esta, que es el Projector Calculator, que les va a ser de gran utilidad. Es un sitio web que pueden accesar sin ningún problema desde cualquier navegador. Esta es la dirección, projectorcalculator.benq.com. Y es esto, se los voy a poner rápidamente. Es este sitio web. Viene en diferentes idiomas, viene en español. Lo único que tienen que considerar es si lo van a instalar bueno, el sistema métrico que van a utilizar, si es en pulgadas o milímetros, el sistema métrico decimal, aquí lo puse en milímetros, que si lo van a instalar en mesa o en techo, el área, las medidas del área donde van a instalar el proyector, no la imagen, sino las áreas del salón. Vamos a suponer que mide el salón 3 metros de alto, el techo, por 6 de ancho y 10 de fondo. Y el proyector que vamos a seleccionar es este LH720, que es un proyector láser Full HD. Y lo que quiero es generar una imagen de 100 pulgadas. Ahí le pongo 100 pulgadas y ya me dice inmediatamente qué distancia debo poner el proyector para que me genere 100 pulgadas, cuánto va a medir de ancho la imagen, cuánto va a medir de alto, ¿de acuerdo? Y si lo voy a instalar con un soporte, a qué distancia, a qué altura del piso va a iniciar la imagen y a qué altura del techo. Y entonces aquí puedo determinar qué tamaño de soporte necesito para instalar ese proyector. Entonces, esta herramienta, les repito, va a ser de mucha utilidad y les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿de acuerdo? Es projectorcalculator.benq.com y la pueden accesar desde cualquier navegador, ¿de acuerdo? Muy bien, ya se los demostré. Y bueno, aquí están los medios de contacto. Les quiero mostrar este video. Vean, es de las redes sociales de Novotec, donde ustedes se pueden suscribir y obtener mucha más información en YouTube, en Instagram, perdón, en Facebook Messenger, en Twitter. Entonces, todas las redes sociales de Novotec, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pueden tener toda la solución. Y bueno, Yasmín, ¿quieres agregar algo acerca de esta parte del cupón? Sí, muchísimas gracias, Octavio, por toda esta información. Por este medio les queremos compartir un 5% de descuento en su próxima compra en productos BenQ. Solamente tienen que tomar una captura de pantalla, ya sea con su computadora o con su celular, y nos lo tienen que mandar al correo de novotec@novotec.com.mx, o también nos lo pueden hacer llegar por medio de WhatsApp al teléfono 55 15 04 15 02. Es importante que igual por esos medios puedan consultar los términos y condiciones. Y me parece que este cupón es válido de un mes a partir del día de hoy. Pero cualquier duda o comentario, también nos pueden contactar por ese medio. Ahorita yo les voy a compartir estos contactos por el chat para que lo puedan tener. No sé si nos puedas apoyar a regresar la imagen para darles un poco más de tiempo, para que le puedan tomar captura de pantalla. Muy bien. Entre Y tanto, no ¿tenemos sé una si... pregunta? Sí, exactamente. Si nos puedas apoyar con unas preguntas que nos Con mucho llegaron. gusto. ¿Cuáles son las pulgadas máximas
que puede dar un proyector? Bien, depende del proyector. Si estamos hablando de un proyector de lámpara, todos los de lámpara, el tamaño máximo son 300 pulgadas, eh, que son aproximadamente poco más de 8 metros en diagonal de tamaño. Obviamente, estos tamaños de pantalla, pues es una pantalla muy grande y entre mayor tamaño de pantalla debemos considerar que requiere más distancia y más brillo, o mayor control de la luz ambiental, es decir, disminuir la luz ambiental, o considerar un proyector de mayor luminosidad. Los proyectores de 8000 y 10,000 lúmenes que tenemos en BenQ, podemos generar una pantalla de hasta 500 pulgadas. Son un poco más de 14 metros de tamaño de imagen. Son ya tamaños de imagen para cubrir una pantalla de proyección bastante grande. Entonces, son los de lentes intercambiables que mencionaba en la plática. Entonces, tenemos de las dos opciones. Eh, Definitivamente para un uso doméstico, una sala de juntas, pues los tamaños máximo que nos hemos encontrado, aunque el proyector puede generar las 300 pulgadas, pero un tamaño de 150 pulgadas es el estándar máximo que nos requieren normalmente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nos pregunta José Hernández si les podemos mandar la grabación del seminario web. Justamente por eso es el video de la invitación a las redes sociales. En nuestro canal de YouTube, en Novotec MX, así nos pueden encontrar. Ahí podrán encontrar todos los webinars que hemos realizado. Igual si quieren saber de otros temas de tecnología, ahí los pueden encontrar. Otra pregunta que nos llegó es, ¿qué significa la tecnología Blue Core? Bien, el láser, ustedes si se meten un poquito a investigar en internet, por ejemplo, googlear proyectores láser, puede que se encuentren dos láseres, el láser fósforo y el láser RGB. Normalmente el láser, su luz eh, es una luz azul, ¿ok? La luz que originalmente genera un láser fósforo es luz azul. Por medio de filtros de color y de una cubierta de fósforo, se muda a los diferentes colores que puede alcanzar un proyector. Por eso se llama Blue Core en el caso de BenQ. ¿Ok? El láser RGB es un láser relativamente nuevo, que en realidad son tres láser. Es un láser rojo, un láser verde y un láser azul. Y en combinación ellos generan toda la gama. Los colores son impresionantes, pero también el precio es impresionante. Por eso todavía van a pasar algunos años para que estos tipos de láser, de proyectores de láser RGB sean pues más comunes. Ahorita son bastante raritos. Entonces, es por eso que se llama Blue Core, ¿ok? Es por el tipo de láser. Y gracias por la pregunta, sí, sí era importante aclarar eso. Muchas gracias. Y por último nos preguntan, ¿cuántos son los lúmenes máximos que tienen sus proyectores? Bien, el lúmenes máximos, el mayor proyector que tenemos nosotros es 10,000 lúmenes. Y el proyector de menor lumenaje, de menor brillo, son 4,000. Bueno, no, hay de 2,000, pero de 2,000 y 3,000 son para aplicaciones de home cinema. Son los proyectores que ponemos en nuestras salas de cine, en nuestras salas cuando queremos apagar la luz y ver la imagen y los colores impresionantes, resoluciones Full HD o 4K. Esos son los de 2,000 y 3,000 lúmenes. Pero los que se utilizan en colegios, en salas de juntas, podemos decir que son a partir de 4,000 lúmenes hasta 10,000. Perfecto. Hasta el momento sería todo por la parte de las preguntas. Muy bien. Vamos a ver si por ahí se animan a hacer otra adicional.
Les voy a poner la Nada pantalla más, de los contactos, la imagen de los contactos, ¿no? muchísimas gracias. Solamente José Hernández nos envía saludos desde Puebla. Muchas gracias. Saludos también de regreso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan las redes sociales también del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. Ellos los pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook. Pues agradecerles que asistieron a este webinar y les cedo la palabra a la arquitecta Denise, quien es presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, porque me parece que quería dar unas palabras. Adelante, arquitecta Denise o arquitecto Eric, le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ay, muchas gracias. Gracias, pero en realidad quería darle las gracias a la empresa Novotec por el webinar que tuvimos la tarde de hoy con el Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. Realmente han dado explicaciones muy concretas de sus productos y creo que realmente le pueden servir a nuestros agremiados y son soluciones justamente que a partir de ahora pues se estarán utilizando muchísimo más y creo que nosotros también tenemos que saber estas soluciones para dárselo a nuestros clientes independientemente de que lo podamos ocupar nosotros en los despachos, en las empresas, también proponerlas en nuestros clientes. Entonces creo que será de gran ayuda que realmente estos webinars sean así tan explícitos y que se den a mostrar todos los productos que tengan. Les agradezco la alianza que tienen con nosotros y estas charlas que se han tenido con nuestro colegio. Muchísimas gracias a ustedes. Y también recordarles que igual si tienen algún proyecto en específico, también nos pueden contactar. Digo, si tienen cualquier duda de tecnología, ya sea que implique alguno de estos productos de BenQ u otro, como comentó Octavio, que también tenemos soportes para proyectores y demás, con mucho gusto los podemos asesorar y atender. Y para concluir, nada más les pediría a las personas del panel si pueden activar sus cámaras, porque me parece que querían tomar una foto grupal. ¿Me podrían apoyar con eso? Arquitecto Eric, Carla, no sé si el ingeniero Octavio. Tengo problemas con mi cámara, Yasmin, discúlpame. Ok, sin problema. Arquitecto Eric, no sé si quiera agregar algo más. No, ya las palabras las dijo la Ok, arquitecta Denise. creo que no está Además, activado. igual tiene problemas aquí con su cámara. Ok, Entonces, no, nada más, ya lo dijo y muchas gracias por por esta sinergia, nada más. muchísimas gracias. También en las redes sociales, temas que nos puedan comentar de qué otro plan que hiciéramos los próximos
próximos webinars. Solamente me queda agradecer al arquitecto Eric, a la arquitecta Denise, a la arquitecta Alma, a Carla Cano y al ingeniero Octavio. Gracias a todos. No sé si quiera algo. Yo solamente agradecerles muchísimo, de verdad, a todos la oportunidad. Está en silencio. Perdón. Ok, Bueno, perfecto. que quería agradecer al Colegio de Arquitectos la oportunidad de platicarles de nuestros productos, de las tecnologías, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, les agradezco mucho y cualquier cosa que requieran, por favor, acérquense a nosotros. Con todo gusto les vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Entonces, con esto concluimos este webinar. Muchas gracias por asistir y que tengan una excelente tarde. Gracias.